vamos a revisar aparato urogenital. El aparato urinario tiene una función básicamente excretoria. Se desarrolla a partir del mesodermo intermedio. A cada lado de la aorta primitiva se forma una elevación longitudinal mesodermal llamado reborde urogenital. En el caso específico del aparato urinario se le llama el cordón nefrónico. ¿Cómo está conformado el aparato urinario? Está conformado, ya ustedes deben conocer esto, por dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. Entonces, en relación al desarrollo de riñones uréteres, en embriones humanos se van a desarrollar tres grupos de órganos excretorios o riñones. Así tenemos al pronefros, al mesonefros y al metanefros. Los pronefros son rudimentarios, son pasajeros y no funcionantes. Van a aparecer al inicio de la cuarta semana de desarrollo. El mesonefros van a funcionar como riñones interinos, es decir, temporales, hasta que van a desarrollar los riñones permanentes. Van a aparecer al final de la cuarta semana de desarrollo y degeneran, es decir, se eliminan durante el primer trimestre del embarazo o de la gestación siguiente. Luego tenemos, como ya había mencionado, al metanefros. Los metanefros son los riñones permanentes, son los que van a continuar y van a desarrollar, ¿no? Van a comenzar su desarrollo al inicio de la quinta semana de desarrollo y posteriormente su función. Durante la vida fetal va a continuar la formación de orina. Entonces, el metanefros tiene dos orígenes. Uno, que es el divertículo metanéfrico o yema ureteral, y la masa metanéfrica del mesodermo intermedio. Siguiente. Aquí podemos ver, ¿no?, cómo aquí tenemos un remanente del pronefros. Aquí podemos ubicar al mesonefros, que son los riñones interinos, y posteriormente aquí vemos a la masa metanéfrica del mesodermo intermedio y a la yema ureteral o divertículo metanéfrico, ¿no? Y en estas imágenes vamos a ver esquemas de etapas sucesivas en el desarrollo del divertículo metanéfrico o yema ureteral. Aquí están viendo en rosado a la yema ureteral y circundante ven ustedes a la masa metanéfrica del mesodermo intermedio. En esta figura estamos viendo que a partir de la yema ureteral se está formando el uréter. Asimismo, está dando lugar a la pelvis renal. Aquí estamos viendo al uréter, esta es la pelvis, y luego, fíjense, aquí tienen a los cálices mayores y posteriormente a los cálices menores, ¿no?, que están aquí. Y ya en una etapa posterior tenemos al uréter, a la pelvis renal, ¿no?, y tenemos los cálices mayores y los cálices menores. Asimismo, también pueden ustedes ver aquí en oscuro al túbulo colector recto, ¿no? Siguiente. Respecto al desarrollo de riñones y uréteres, podemos decir, estos se van a originar, como ya habíamos dicho, del divertículo metanéfrico o yema ureteral.
El divertículo metanéfrico es una evaginación dorsal del conducto mesonéfrico que va a crecer, se va a introducir hacia el mesodermo metanéfrico. Es así que el tallo del divertículo metanéfrico o yema ureteral va a formar al urétero. La porción craneal se va a expandir y va a formar la pelvis renal. La pelvis renal, a su vez, se va a dividir en cálices mayores y cálices menores y posteriormente van a dar origen a los túbulos colectores. Siguiente. Es así que cada túbulo colector se va a ramificar, se va a subdividir repetidas veces. Entonces, concluyendo, el divertículo metanéfrico o yema ureteral es el primordio de los uréteres, de la pelvis renal, de los cálices mayores y menores y de los túbulos colectores. Siguiente. Ahora unas palabras respecto a la masa metanéfrica del mesodermo intermedio. Esta masa metanéfrica del mesodermo intermedio se va a formar por penetración de la yema ureteral o divertículo metanéfrico en el mesodermo intermedio. El extremo de cada túbulo colector va a inducir la formación de vesículas metanéfricas que posteriormente se van a transformar en túbulos metanéfricos. Es esta masa de metanéfrica del mesodermo intermedio quien va a originar a la nefrona. ¿Qué es la nefrona? Es la unidad funcional del riñón. ¿Ya? Es así que la nefrona va a estar constituida por corpúsculo renal, el tubo contorneado proximal, la asa de Henle y el tubo contorneado distal. A su vez, el corpúsculo renal está conformado por el glomérulo y la cápsula de Bowman. Siguiente. El túbulo urinífero está conformado entonces por dos partes embriológicas diferentes. La nefrona, que es la unidad funcional del riñón, va a derivar del mesodermo metanéfrico, mientras que el túbulo colector va a provenir del divertículo metanéfrico o yema ureteral. Siguiente. En un inicio, los riñones permanentes se van a encontrar muy cerca entre sí. ¿En qué lugar? En la pelvis. Y según crecen el abdomen y la pelvis, los riñones pasan al abdomen de forma gradual y se van a separar. Llegan a la posición del adulto, es decir, la posición que ustedes y yo tenemos hacia la 9ª semana de desarrollo. En un inicio, el hilio renal va a mirar hacia la parte ventral y a medida que el riñón asciende, es decir, que el riñón sube, va a girar casi 90 grados en sentido medial. Alrededor de la 9ª semana de desarrollo, el hilio renal se va a dirigir hacia adelante y hacia la línea media. A medida que los riñones ascienden desde la pelvis, ¿cómo van a ser irrigados? En un inicio depende de los vasos que se van a relacionar con ellos en forma estrecha. Es así que en un inicio las arterias renales son ramas de las arterias ilíacas primitivas y posteriormente, según como ascienden los riñones, el riego va a provenir de la arteria aorta, esa arteria grande de la cual dependemos todos para nuestra vida. En la 9ª semana de desarrollo, cuando los riñones entran en contacto con las glándulas suprarrenales,
cesa el ascenso de ellos, es decir, ya no suben. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Unas palabras nada más respecto a algunas anomalías del aparato urinario. Tenemos así a la agenesia renal. ¿Qué es la agenesia renal? Es la ausencia de riñón. Esta ausencia de riñón puede ser unilateral, es decir, que le falta un riñón, como puede ser bilateral, le faltan ambos riñones. En esta patología de ausencia, agenesia renal bilateral, definitivamente es incompatible con la vida, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Va a ocurrir cuando el divertículo metanéfrico o yema ureteral no se desarrolla o esta va a degenerar en forma muy temprana. Los túbulos colectores tempranos no van a inducir la formación de nefronas a partir del mesodermo metanéfrico. Siguiente. Tenemos también el caso de los riñones ectópicos. A ver, señor, ¿podría usted decirme qué significa ectópico? Muy bien, acaba de decirme el alumnito que no está en su posición habitual. Y es eso. Uno o ambos riñones pueden estar en una posición que no es la anormal. ¿Cuál es la localización habitual de los riñones? A ver, señorita. ¿Cuál es la posición normal de los riñones? No quiero que se me duerman, ¿no? A ver, usted, señorita, ¿cuál es la posición normal, habitual de los riñones? ¿Perdón? A ver. ¿Cerca de la pelvis? No. A ver, tú. La espalda baja. ¿Alguien sabe? Los riñones, para que se acuerden, son retroperitoneales y están en la zona lumbar, ¿cierto? Entonces, ustedes habrán visto, si han tenido algún familiar con antecedentes de infección urinaria o que tiene alguna malformación congénita urinaria, siempre dicen, me duele, ¿no? Y se señalan la zona dorsolumbar a ambos lados de la columna. ¿Ya? Así es. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Ocurre porque generalmente estos riñones ectópicos no se localizan donde deben estar, en el lugar que ya hemos mencionado. Por lo general se quedan más abajo, son más inferiores y no giran. Generalmente el ilio se dirige hacia adelante. ¿Por qué sucede? Por una falta de ascenso de los riñones. La mayoría de los riñones ectópicos son de localización pélvica, es decir, no subieron, no ascendieron y se quedaron en la pelvis. Siguiente. Tenemos otro caso, por ejemplo, que es el riñón en herradura. ¿En qué consiste esto? En que los riñones se han fusionado, se han unido por el polo inferior de ellos. Ocurre en alrededor de 1 en 500 niños. Por lo general, el riñón se localiza en el hipogastrio. No, por lo general, a veces no provoca síntomas, salvo que se impida el flujo de salida urinario. ¿Y qué es lo que presentan los chiquitos? Pues presentan signos de una infección del tracto urinario, con fiebre, cuando son ya preescolares, bueno, dolor abdominal, o si son
un poco mayores se quejan, ¿no?, de disuria, polaquiuria. Disuria, dolor al miccionar. Polaquiuria, aumento en la frecuencia de los deseos de miccionar, ¿no? Y al momento que miccionan en poquita cantidad, muchas veces solo gotas, ¿ya? Siguiente. Esta es una imagen de un riñón en herradura. Acá ven el riñón derecho, el riñón izquierdo, ven ambos uréteres y miren ustedes, están unidos, están fusionados por el polo inferior de ambos riñones. Siguiente. Otra anomalía congénita del aparato urinario que es muy frecuente es la duplicación de uréter y la pelvis renal. Ocurre por una división incompleta del divertículo metanéfrico o yema ureteral. Es esta duplicación de vías urinarias la que está asociada a infecciones del tracto urinario. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente durante el primer año de vida, por estadísticas, sabemos que el sexo masculino es predisponente a hacer mayor número de infecciones urinarias que el sexo femenino. Es a partir del año de edad en que el sexo femenino tiene mayor prevalencia de hacer infecciones urinarias que el sexo masculino. Es así que si nosotros recibimos a un paciente de sexo masculino que es un lactante menor, es decir, que tiene menos de 1 año de edad y sospechamos una infección del tracto urinario, pues estamos obligados a solicitar una ecografía renal y de vías urinarias completas con la finalidad de descartar justamente esta duplicación de vías urinarias, porque hay una gran sospecha que pudiera tratarse de esta patología del aparato urinario congénita. ¿Ya? Siguiente. Tenemos el caso también del uréter ectópico, cuando el uréter no se incorpora en la parte posterior de la vejiga. Es así que en varones puede localizarse en el cuello de la vejiga, en la porción prostática de la uretra, en el conducto deferente o en la vesícula seminal. Y en mujeres generalmente se presenta alrededor del cuello vesical, en la uretra o la vagina. ¿Qué molestias tienen aquellos pacientes que presentan uréter ectópico? Pues presentan una incontinencia urinaria, es decir, hay salida de la orina a través de la uretra. ¿Con qué problema? Definitivamente pues mancha la ropa interior, ¿no? Siguiente. Son diversas anomalías del aparato urinario. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí está la glándula suprarrenal, aquí tenemos la glándula suprarrenal, aquí tenemos al riñón derecho, aquí tenemos la vejiga. En este lado izquierdo, a ver, uno de los chiquitos, a ver usted, ¿qué visualiza aquí? ¿Qué hay? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien, en el lado izquierdo hay ausencia de riñón. ¿Cómo se llama, señorita? Agenesia renal. Sería, si es izquierda, es una agenesia renal izquierda, ¿sí? Entonces, ¿por qué sucedió esto? Porque hay ausencia, no se formó la yema ureteral o divertículo metanéfrico, ¿sí? Aquí estamos viendo, tenemos al riñón izquierdo, pero vean ustedes,
tiene un uréter y aquí se ha subdividido. Eso es lo que se llama el uréter bífido, ¿ya? ¿Y qué pasó aquí en el lado derecho? Miren ustedes, aquí no hay riñón, esto es la glándula suprarrenal. El riñón se quedó, ¿en dónde? ¿Se quedó? En la pelvis. Se quedó, miren ustedes, se quedó en la pelvis. Esto es el riñón pélvico, ¿no es cierto? Así es. Entonces no ascendió, no subió, se quedó en pelvis. Este es un riñón ectópico, ¿no es así? Y aquí en este lado hay una división incompleta de la yema ureteral o divertículo metanéfrico. Ahora, vean ustedes en esta imagen, ¿no es cierto? Acá tenemos a la glándula suprarrenal, este es el riñón. Vean ustedes, acá está el uréter y aquí hay otro uréter. Esto es lo que ya hemos mencionado, el uréter bífido, ¿no? Y además tenemos, miren, acá hay un riñón y aquí se esboza otro riñoncito. Entonces, esto es lo que se llama uréter doble. ¿Y qué pasó en el lado derecho? Pues el riñón no rotó. Esta es una rotación defectuosa del riñón derecho, ¿no? Aquí tenemos la glándula suprarrenal. Aquí miren, tenemos un uréter, aquí hay dos uréteres. ¿Y qué fue lo que pasó? El riñón izquierdo pasó la línea media y se ha fusionado con el riñón derecho. Esto es lo que se llama un riñón discoide, ¿no? En disco, ¿no? Y aquí, en este lado, lo que estamos viendo es un riñón. Miren, ambos no hay, estas dos son las glándulas suprarrenales y aquí abajo están, se han unido, los dos riñones no ascendieron, no subieron y se quedaron en la pelvis y se han fusionado totalmente formando lo que se llama un riñón discoide o un riñón en panqueque, ¿ya? Aquí estamos viendo un riñón con su uréter, en el lado derecho, el riñón derecho con su uréter. Esta de aquí es la vejiga, pero miren, aquí hay un adicional, otro riñón con su uréter. Esto es un riñón supernumerario. ¿Qué pasó? Se formaron dos yemas ureterales o dos divertículos metanéfricos. Siguiente. Unas palabras respecto al desarrollo de la vejiga. La vejiga deriva del seno urogenital y del mesénquima esplácnico adyacente. Conforme crece la vejiga, porciones caudales de los conductos mesonéfricos se van a incorporar en su pared dorsal, en la región del trígono. Siguiente. Respecto al desarrollo de la uretra femenina va a derivar del endodermo del seno urogenital, mientras que la uretra masculina deriva del endodermo del seno urogenital y de la placa glandular. Esta placa glandular tiene un origen ectodermal, ¿ya? En ambos sexos, el tejido conjuntivo y el músculo liso de la uretra derivan del mesénquima esplácnico adyacente. Siguiente. Unas palabras respecto al desarrollo de glándulas suprarrenales. La corteza suprarrenal
se va a desarrollar a partir del mesodermo intermedio. La diferenciación de las zonas características se va a iniciar durante el final del periodo fetal y va a terminar su desarrollo hacia el final del tercer año de vida extrauterina. La médula suprarrenal se desarrolla a partir de las células de la cresta neural. Estas células de la cresta neural tienen un origen ectodermal. Siguiente. Unas palabras nomás respecto a una patología que de vez en cuando nosotros los pediatras que recibimos niños nos enfrentamos a esta patología. Es la llamada hiperplasia suprarrenal congénita. Hay un incremento anormal de células de la corteza suprarrenal. Va a producir una producción excesiva de andrógenos durante el periodo fetal. Es así que en fetos femeninos va a ocurrir la masculinización de los genitales externos y el consiguiente crecimiento del clítoris. El síndrome adrenogenital asociado a hiperplasia suprarrenal congénita se va a relacionar con deficiencia enzimática de la biosíntesis del cortisol.